El cerebro humano es una estructura bastante compleja. En su interior, 86 mil millones de neuronas trabajan incansablemente, creando una red de conexiones más intrincada que cualquier sistema creado por el hombre. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada decisión que tomas, es el resultado de este impresionante proceso electroquímico. Así que eres el resultado de tus redes neuronales. La neurociencia ha demostrado que tu cerebro nunca es estático. Con cada nueva experiencia, aprendizaje o comportamiento repetido, sus circuitos neuronales se reorganizan. Cuando aprendes algo nuevo, como tocar un instrumento o hablar otro idioma, tus neuronas establecen conexiones más fuertes. Pero cuando caes en patrones negativos, como el estrés crónico o hábitos dañinos, estas mismas redes refuerzan caminos que pueden perjudicarte. Aquí está el descubrimiento más revolucionario. Tú puedes moldear activamente tu cerebro a través de la neuroplasticidad. Tenemos la capacidad de debilitar conexiones dañinas y fortalecer aquellas que nos benefician. Técnicas como la atención plena, el aprendizaje continuo y la terapia cognitiva permiten literalmente reescribir la arquitectura de tu mente. En este video exploraremos cómo funcionan estos mecanismos neuronales. Descubrirás por qué repites ciertos comportamientos, cómo se forman tus emociones y, lo más importante, estrategias científicas para transformar tu cerebro y, por consecuencia, tu vida. Capítulo 1. La arquitectura neuronal del cerebro humano. El cerebro humano es una de las estructuras más fascinantes y complejas de la naturaleza. Está compuesto por aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Cada una de ellas tan única e intrincada como una pequeña obra de ingeniería biológica. Imagina una gran metrópolis, donde cada neurona es un edificio interconectado con miles de otros, formando una red de comunicación que nunca descansa. Cada neurona tiene una forma característica, parecida a un árbol microscópico. Cuando una neurona se activa, genera un impulso eléctrico que viaja por el axón hasta conectarse con otra, como si fuera una corriente por un cable eléctrico, y llega exactamente al punto de la sinapsis con la otra neurona. Y este impulso se transforma en un mensaje químico, así que la conexión entre neuronas es electroquímica. Y de esa forma se liberan neurotransmisores, como cuáles, como la dopamina, las endorfinas, las betaendorfinas, la serotonina, la oxitocina, que son moléculas que cruzan ese pequeño espacio entre las neuronas, entre las células neuronales, y activan la siguiente célula. Continuando así, una cadena de información. Una neurona nunca trabaja sola. Se organizan en redes muy especializadas que nos ayudan a controlar todos los aspectos de nuestra vida. Algunas redes se encargan de gestionar nuestros movimientos más precisos, otras se encargan de procesar emociones y recuerdos, algunas nos permiten entender el lenguaje o algunas se encargan de tomar decisiones más complejas. Así que estas redes son las bases de nuestro pensamiento, de nuestras creencias y de nuestras emociones. Y cuanto más se activa esa conexión, más fuerte se vuelve, creando autopistas de información. Y así, una simple experiencia podría convertirse en una creencia. Una emoción repetida podría moldear un rasgo de tu personalidad. Y un pensamiento puede dar forma a una vida entera. Lo más extraordinario es que estas redes no son fijas. El cerebro posee una capacidad llamada neuroplasticidad, que le permite reorganizarse constantemente. Cada nueva experiencia, cada aprendizaje, incluso cada pensamiento repetido, va modificando físicamente estas conexiones. Cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas involucradas fortalecen sus lazos. Cuando dejamos de practicar una habilidad, esas conexiones se debilitan. Capítulo 2. La neuroplasticidad. El lenguaje del cambio cerebral. El cerebro no es un órgano estático, sino un sistema dinámico que se reescribe a sí mismo constantemente. Esta capacidad de transformación, conocida como neuroplasticidad, es el fundamento biológico de nuestro potencial de crecimiento y adaptación. Durante décadas, la ciencia creyó que el cerebro adulto era esencialmente fijo. Hoy sabemos que cada experiencia, cada pensamiento y cada aprendizaje modifican físicamente su estructura. Cuando repetimos un comportamiento o cultivamos un pensamiento,
Las neuronas involucradas fortalecen sus conexiones, creando caminos preferentes. Cuando abandonamos una práctica, esas mismas conexiones se debilitan progresivamente. Lo fascinante es que este proceso no es automático ni pasivo. Requiere de 3 elementos clave: atención sostenida, repetición consistente y compromiso emocional. Cuando aprendemos algo nuevo con verdadero interés, cuando nos esforzamos por cambiar un hábito arraigado, estamos aprovechando activamente este mecanismo. El aprendizaje se transforma en una fuerza demasiado poderosa cuando se funde con la pasión. Cuando tenemos entusiasmo, el esfuerzo se convierte en disfrute y el desafío en posibilidad. Cuando amamos lo que aprendemos, cada obstáculo se vuelve un peldaño y cada avance una celebración. La pasión no solamente enciende la curiosidad, sino que también sostiene la perseverancia. Nos impulsa a seguir incluso cuando el camino se complica, haciendo que el conocimiento no sea un destino simplemente, sino un recorrido de propósito y plenitud. Aprender con pasión es, en esencia, descubrir la alegría de crecer. Cuando en un colegio, cuando en un sistema educativo como el que tenemos actualmente, a los alumnos se les convoca a que tienen que aprender porque tienen que presentar un examen, porque tienen que ver alguna cosa, estamos estresando al alumno, buscando que dé su máximo potencial, cuando realmente al estresarlo lo que estamos logrando es que haga exactamente el efecto contrario. Así que el sistema en sí es defectuoso. Sin embargo, la neuroplasticidad no distingue entre lo que nos beneficia y lo que nos perjudica. Los patrones negativos, cuando se repiten con suficiente frecuencia, terminan por grabarse con la misma fuerza que los positivos. Esto explica por qué los malos hábitos resultan tan difíciles de romper y por qué las experiencias traumáticas y el estrés dejan huellas tan profundas. El cerebro humano está diseñado para aprender desde que nacemos. Nuestras neuronas están en constante formación de redes. Todo el tiempo estamos creando redes nuevas y son conexiones que permiten que recordemos, entendamos, resolvamos problemas y creemos nuevas ideas. Pero hay un enemigo silencioso que puede acabar totalmente con la creación de nuevas ideas, de nuevas redes neuronales, y es el estrés crónico. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos estresados? Cuando sientes estrés, ya sea por presión laboral, por situaciones externas sociales, por emociones internas, miedo o ansiedad, tu cuerpo automáticamente entra en modo de supervivencia. Y así el sistema nervioso activa circuitos de ataque o huida, liberando hormonas como el cortisol o la adrenalina que en el plazo hacen mucho daño para el cerebro. Quiero que entendamos una cosa: el estrés es una herramienta funcional en nuestra evolución. Yo tenía que tener y sentir miedo si un tigre me estaba atacando, o si me iban a asesinar, o si me van a atracar hoy en día, pues yo tengo que sentir miedo. Esa sensación es vital porque no podemos ser audaces y simplemente no sentirlo. El miedo se siente. Pero esa emoción que se siente por el estrés, cuando yo huyo, ataco, lucho o me quedo quieto, pasa en unos minutos. El tema es cuando el estrés se vuelve crónico, es decir, cuando es una amenaza laboral, cuando es una amenaza en pareja, cuando es un asunto que mi mente se inventa porque se la pasa viendo noticieros y hace que ese estrés se prolongue en el tiempo, se perpetúe. No es una cosa de 5 minutos como un ataque de un perro. No, aquí estamos hablando de cosas que pueden durar meses, semanas e incluso años. Entonces ese estrés crónico hace muchísimo daño a nuestro cerebro. ¿Y de qué forma hace daño a nuestro cerebro? Pues básicamente las redes neuronales que nosotros deberíamos tener regadas por todo nuestro cerebro, conectadas en partes importantes como la parte de arriba, que es el neocórtex, se desaparecen, se empiezan a apagar y comienzan a aparecer en nosotros los mecanismos de defensa que están más aquí, en el interior, en el cerebro reptil, que es el de la reacción, o en el cerebro límbico, que es el de la emoción. Entonces el miedo, las emociones que tienen que ver con sobrevivir están en la parte más interna del cerebro, desconociendo y desconectando a través del cortisol la parte más inteligente nuestra, que es esta parte de acá donde está el neocórtex. Entonces estamos apagando la forma que tenemos para ser inteligentes para volvernos reactivos y emotivos. Así que los daños que genera el estrés crónico
van desde la debilidad en la corteza prefrontal, porque básicamente estás desconectando las funciones de la reflexión profunda, del análisis, del pensamiento más profundo que nosotros podamos tener, porque las redes neuronales de ese sistema las desconectamos paulatinamente con el exceso y el abuso de el cortisol y el estrés crónico. Así que si empezamos a desconectar esta parte neuronal de nuestro cerebro, apagando sus redes, vamos a empezar a tener problemas para la toma real de decisiones. Otro muy importante es que empezamos a activar mecanismos de supervivencia y reacción. ¿Por qué? Porque es donde está yendo la energía. La energía está yendo para las partes internas del cerebro. Por lo tanto, estos mecanismos empiezan a moverse más de la cuenta. Es decir, me empiezo a sentir cada vez más amenazado, más asediado por el entorno. Lo que hace que se vuelva hiperactiva la amígdala, la parte más profunda del cerebro reptil, en donde comienzo a volverme esclavo de mis emociones. Eso nos vuelve más ansiosos e irritables. ¿Y qué pasa con esto? Pues que en vez de aprender con calma y con serenidad, comienzo a hacerlo con estrés y ansiedad. Es decir, activo el modo sobrevivir. Otra es que empiezo a atacar el hipocampo. El hipocampo es el centro de memoria y el aprendizaje. El cortisol en exceso desgasta las conexiones nerviosas en las neuronas del hipocampo. Por lo tanto, yo empiezo a tener problemas para retener cosas, para memorizar. Y eso impide que se formen nuevas redes neuronales. O sea que si la red neuronal lo que busca es que yo sea más inteligente, al yo dejar de generar nuevas redes neuronales, comienzo paulatinamente a ser más torpe. El estrés, las preocupaciones nos vuelven más torpes. La buena noticia es que el cambio siempre es posible. El cerebro conserva hasta el final de la vida esta capacidad de remodelarse, aunque con la edad el proceso requiere mayor intencionalidad y esfuerzo. Las investigaciones más recientes muestran que incluso pequeños cambios en nuestra rutina diaria pueden producir modificaciones significativas en la estructura cerebral. Capítulo 3. El cerebro emocional. Arquitectura de nuestros patrones afectivos. En las profundidades de nuestro cerebro, más allá de la corteza racional, existe un universo emocional que gobierna gran parte de nuestra experiencia vital. El sistema límbico, este complejo conjunto de estructuras ancestrales, funciona como el gran compositor de nuestra sinfonía afectiva, tejiendo redes neuronales que determinan cómo sentimos y recordamos el mundo. Así que la amígdala cerebral es como un centinela primitivo que tenemos ahí todo el tiempo vigilante. Nunca duerme. Su tarea es protegernos, identificar siempre señales de peligro y detecta amenazas en milisegundos. Tanto que es mejor para detectar amenazas que nuestra parte racional, que es muchísimo más lenta. Así que ante una señal de peligro, nuestra amígdala no pide permiso. Activa todo un sistema para protegernos. Acelera nuestro pulso, tensa nuestros músculos, agudiza nuestros sentidos y pone al cuerpo en estado de alerta máximo. Y esta reacción obviamente ha sido clave para la supervivencia humana. Si lo piensan bien, nosotros somos los descendientes de los más cobardes. De los que más activaron su amígdala en el pasado fueron los que dejaron la herencia que somos nosotros hoy en día. Las personas audaces, las personas que no sentían miedo, morían, no dejaron descendencia. Somos los descendientes de los que más activaban la amígdala. El problema es que hoy en día esa alarma no se activa solamente ante un depredador, ante un incendio o ante una amenaza real, sino que también se activa ante la crítica, ante un jefe, ante una amenaza de despido en el empleo, ante una amenaza de divorcio por parte de la pareja, ante un hijo grosero. Se activa ante muchas cosas que tenemos hoy en día que no son atentados contra nuestra vida, pero que igual lo activamos. Y eso hace que nuestro cuerpo responda con la misma intensidad que si fuera una amenaza real a nuestra vida, a nuestro bienestar, a nuestros tejidos y órganos. Y ahí entra el juego el hipocampo. Activa nuestro sistema límbico, que es nuestra parte emocional, nuestra parte mamífera. Podríamos decir que el hipocampo es el bibliotecario cerebral, ahí es donde está la biblioteca con los archivos de todo lo que tenemos y sentimos, y organiza nuestro inventario de cosas, de emociones, de recuerdos, y los entrelaza con lugares, como los olores, los sonidos, y sobre todo con emociones. Es el hipocampo el que explica por qué una canción me trae inmediatamente una persona al frente, me rememora una ocasión, o como un olor inmediatamente me recuerda algo que pasó en mi infancia, o una comida que me transporta a otro momento. Así que cuando la amígdala detecta el peligro y activa la alarma,
el hipocampo aporta el contexto. Esto se parece a algo que me dolió antes. Así que lo que vivimos no se procesa como una experiencia nueva, sino como una repetición de un patrón aprendido. Y así ambos trabajan en conjunto para ayudarnos a sobrevivir. Pero también muchas veces nos juegan en contra, ya que nos mantienen atrapados en respuestas del pasado, en miedos que hoy, en el presente, ya no tienen sentido. Así que comprender cómo actúan estos dos sistemas, la reacción rápida de la amígdala y la memoria contextual del hipocampo, es la clave para entender nuestras emociones y para comenzar a liberarnos de aquellas que ya no nos sirven. Las experiencias emocionalmente cargadas crean conexiones neuronales particularmente robustas. Un evento traumático único puede grabarse con mayor fuerza que cientos de experiencias neutras. Esto ocurre porque las emociones fuertes liberan noradrenalina y cortisol, hormonas que actúan como fijadores de memoria, haciendo que ciertas redes se consoliden con extraordinaria intensidad. Estos patrones emocionales grabados a fuego se convierten en atajos neuronales. Ante situaciones similares a las originales, el cerebro recurre a ellos por eficiencia, activando respuestas antes de que la corteza prefrontal pueda evaluar si son adecuadas al contexto actual. Es el origen de muchas reacciones desproporcionadas o inexplicables que todos hemos experimentado. Cada vez quiere aprender más, pero también lo quiere hacer con más eficiencia. De ahí que se vuelva inconsciente la forma como aprendemos y la forma como reaccionamos a los eventos. Un ejemplo con esta cuerda. Digamos que esta cuerda es una red neuronal larga donde hay muchísimas neuronas implicadas en algún pensamiento o en algún proceso. Hablemos de algún tema del que hablamos mucho en este canal, por ejemplo, del dinero. Entonces, ¿qué va pasando a lo largo de nuestra vida con el dinero? Que vamos a empezar a cablear una red neuronal para él. Así es. Hay redes neuronales para el dinero, hay redes neuronales para la pareja, redes neuronales para la salud, redes neuronales para todo. Tenemos redes neuronales para cada uno de ellos, que son como aplicativos o programas que se van formando desde nuestra infancia. Entonces, digamos que una red neuronal del dinero nos hace empezar a creer en creencias, valga la redundancia. Empezamos a recibir muchísima información de afuera como refranes. Entonces el papá algún día te dijo, o tú escuchaste a los 2, 3, 4 años, que el dinero no crecía en los árboles, porque un día le dijiste al papá que necesitabas dinero y él te dijo, es que usted cree que el dinero crece en los árboles. Otro día te dijo que en esta casa somos pobres pero honrados. Otro día te dijo que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, o lo escuchaste en una misa. Otro día te dijeron que trabajar es tan duro que le pagan a uno. Otro día te dijeron que el dinero es escaso. Algún otro día por allá un amigo dijo que el dinero es una ilusión. Alguien más te dijo, y es que usted cree que yo soy un banco. Alguien te dijo, el dinero es muy escaso. Hay que ganar el pan con el sudor de la frente. Notan una cosa, lo que antes era una red neuronal larga, con un montón de alternativas con las que nosotros nacemos, se convierte en un nudo mental. Este nudo o un accidente biográfico como este inmediatamente aplica todos los teoremas de los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Señal, rutina, recompensa. Señal, rutina, recompensa. Entonces, ¿qué hago yo de aquí en adelante? Ante una señal, cualquiera sea, por ejemplo, me pagaron, inmediatamente activo una rutina. ¿Cuál? La que está metida en estos nudos. ¿Pero cuál es? Que el dinero es una ilusión, que se acaba rápidamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volverlo ilusión, voy a gastar más de lo que gano, voy a gastarlo inmediatamente en emociones, voy a buscar la forma de deshacerme de él a través de tarjetas de crédito, líneas de crédito, comprar cosas por emoción, lo que sea, para tener una recompensa. ¿Cuál? Las cosas que compré creyendo que estaba llenando algún vacío. Así que inmediatamente lo que era una red neuronal por defecto muy bonita se convierte en un nudo mental. Tu psicología condiciona tu economía. Durante los primeros años de vida, cuando el cerebro es particularmente plástico, pero carecemos de herramientas cognitivas para procesar adecuadamente las experiencias, se establecen muchos de estos patrones fundamentales. Un niño que crece en un ambiente impredecible puede desarrollar una amígdala hiperreactiva, predisposición que puede persistir en la edad adulta. Del mismo modo, las estrategias emocionales que funcionaron para sobrevivir en la infancia, como reprimir sentimientos o evitar conflictos, suelen convertirse en patrones automáticos difíciles de modificar. Capítulo 4. Memoria,
Hábitos y el poder de la repetición. Tu cerebro es un arquitecto incansable, construyendo y reconstruyendo sus redes con cada experiencia que vives. Entre todas sus obras maestras, ninguna es más fascinante que los sistemas de memoria y hábitos, esos patrones neuronales que terminan definiendo gran parte de tu vida cotidiana. El hipocampo, esa estructura curva en lo profundo de tu cerebro, trabaja como un bibliotecario experto, organizando tus recuerdos episódicos, esos momentos únicos que forman la historia personal de tu vida. Mientras tanto, en la vasta corteza cerebral, esos mismos recuerdos se consolidan para convertirse en memoria a largo plazo. Pero la memoria no es un simple archivo, sino un complejo sistema con múltiples facetas. Existen muchos tipos de memoria. La memoria explícita, que es la que te permite contar lo que hiciste ayer o lo que aprendiste hoy en la escuela. Y está también la memoria implícita, que es la que opera en silencio, recordando cómo aprendiste a montar bicicleta o a atarte los zapatos sin necesidad de pensarlo. No olvidemos la memoria emocional, esa que no solamente guarda los hechos, sino las sensaciones que acompañaron esos hechos, marcando algunos recuerdos con una intensidad especial. Los hábitos nacen precisamente de esta increíble capacidad de memorización. Cuando repites una acción una y otra vez, tu cerebro busca la eficiencia, convirtiendo ese comportamiento en un patrón automático. Así, por ejemplo, cada vez que sientes ansiedad, buscas consuelo en la comida, porque tu cerebro registra una secuencia: emoción incómoda, acción calmante, alivio temporal. Con cada repetición, este camino neuronal se hace más claro, más transitado, hasta que el proceso ocurre sin tu participación consciente, es decir, se convierte en un automatismo. Pero aquí viene la revelación más importante: cambiar un hábito no es fuerza de voluntad, sino es un rediseño neuronal. No es borrar el viejo camino, sino construir uno nuevo, más atractivo. Requiere comprensión profunda de las emociones que alimentan ese patrón y la paciencia para repetir la nueva alternativa suficientes veces como para que el cerebro la reconozca como la mejor opción y ahí nazca la ruta preferente. El verdadero cambio ocurre cuando logras conectar con la necesidad emocional original que dio vida a este hábito y ofreces a tu cerebro una manera más sana de satisfacerla. Es un proceso de reeducación neuronal donde la repetición consciente es tu mejor aliada, porque cada vez que eliges la nueva respuesta, estás votando por el ser humano que quieres ser mañana. Capítulo 5. Neurociencia y meditación. El arte de esculpir tu cerebro con la atención. La meditación no es solo una práctica espiritual o de relajación. La neurociencia moderna ha revelado que es quizás el método más efectivo que tenemos para remodelar activamente nuestro cerebro. Cuando cierras los ojos y diriges tu atención al momento presente, estás iniciando una profunda transformación neuronal que comienza en los circuitos más evolucionados de tu corteza prefrontal. Esta región que nos distingue como especie es como el director de orquesta de nuestra mente. Al meditar con atención plena, le enseñas a observar sin juzgar, a reconocer pensamientos y emociones sin quedar atrapado en ellos. Este simple acto de presencia consciente tiene un efecto dominó fascinante. Mientras la corteza prefrontal se fortalece, la amígdala, nuestro centro de alarma emocional, aprende a responder con menos intensidad. El resultado es una notable reducción del estrés y una mayor capacidad para regular nuestras respuestas emocionales. Las imágenes cerebrales obtenidas mediante resonancia magnética nos muestran cambios sorprendentes en quienes practican meditación regularmente. Su red neuronal por defecto, esa que se activa cuando la mente divaga y que está asociada con la rumiación y la ansiedad, muestra una actividad significativamente menor. Al mismo tiempo, se fortalecen notablemente las conexiones entre las áreas responsables de la atención sostenida y el control ejecutivo. Es como si la meditación nos diera el poder de cambiar el canal de nuestra mente, pasando de los programas repetitivos de preocupación a un estado de presencia consciente. Imagínate que tu atención es un escultor invisible con un poder extraordinario, así que puede moldear físicamente tu cerebro. Cada vez que decides conscientemente en qué enfocar tu mente, estás tallando
tu nueva estructura neuronal. Así que tu atención no solo dirige tu experiencia del mundo, sino que literalmente reescribe tus nuevas conexiones del cerebro. Cada pensamiento al que das espacio, cada emoción que alimentas, cada acción que repites, refuerza determinados circuitos neuronales, pero debilita otros. Así que si te enfocas constantemente en tus errores, en lo que no tienes o en lo que temes, estás entrenando a tu cerebro para detectar peligros, para desconfiar, para vivir en alerta. Pero si eliges enfocarte en lo que sí funciona, en lo que agradeces, en lo que te inspira o en lo que te conecta, estás fortaleciendo redes neuronales vinculadas al optimismo, la creatividad, la calma y la resiliencia. Así que la atención es como un rayo de luz. Lo que ilumina, crece. Lo que dejas en sombra, se marchita. Y esto no es una metáfora poética. En neurociencia se sabe muy bien que prácticas como la meditación, la visualización positiva, la escritura reflexiva o incluso el arte modifican de forma tangible regiones del cerebro asociadas al bienestar, a la concentración y a la empatía. Así que la gran pregunta es, ¿a dónde estás poniendo tu atención hoy? Porque ahí, justo ahí, estás esculpiendo el cerebro que vas a tener mañana. La práctica regular de meditación va creando lo que los científicos llaman un espacio entre estímulo y respuesta. Ese breve momento de conciencia donde podemos elegir cómo reaccionar, en lugar de ser esclavos de nuestros patrones automáticos. Con el tiempo, este espacio se amplía ofreciéndonos mayor libertad interior y capacidad de respuesta ante los desafíos de la vida. Lo más esperanzador es que estos cambios no requieren años de práctica. Estudios han demostrado que incluso 8 semanas de meditación consciente pueden producir modificaciones medibles en la estructura cerebral. El cerebro comienza a mostrar mayor densidad en áreas asociadas con la memoria, la autoconciencia y la regulación emocional, mientras que las zonas vinculadas al estrés y la ansiedad muestran una notable reducción. Capítulo 6. Trauma, resiliencia y reconexión. La neurociencia de la cura profunda. El trauma no es simplemente un recuerdo doloroso del pasado. Es una huella viva que se graba en lo más profundo de tu sistema nervioso, creando patrones de respuesta automáticos que persisten mucho después de que el peligro original haya desaparecido. Estas redes neuronales del trauma operan como alarmas hipersensibles, activándose en momentos inesperados, a menudo sin que la parte racional de tu cerebro comprenda por qué. Cuando experimentas un evento traumático, tu cerebro entra en un estado de emergencia. La amígdala, tu centinela emocional, envía señales de peligro que sobrecargan el hipocampo, la estructura encargada de organizar los recuerdos en su contexto adecuado. El resultado es una memoria fragmentada, a veces sin imágenes claras, pero con intensas sensaciones corporales y emocionales que aparecen sin previo aviso. Es por esto que muchas personas experimentan reacciones intensas como ataques de pánico, paralización o comportamientos autodestructivos, sin poder explicar lógicamente su origen. Pero aquí viene uno de los descubrimientos más esperanzadores de la neurociencia moderna. Los traumas no son cadenas perpetuas. El mismo cerebro que un día aprendió a protegerse con miedo, con desconexión o con hipervigilancia, también puede aprender nuevas formas de seguridad, presencia y conexión. La clave, la neuroplasticidad. Es increíble el poder que tiene el cerebro para reorganizarse, crear nuevas rutas, soltar viejas respuestas y construir otras más sanas. Y es ahí donde enfoques terapéuticos realmente transformadores, como EMDR, que es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, o la IFS, Sistema de Familias Internas, o el neurofeedback, o la terapia somática, o la hipnosis, buscan no solo borrar el trauma, sino integrarlo. Lo que hacen es crear un espacio interno seguro, donde puedas acercarte a esas memorias sin quedar atrapado en ellas. Un lugar donde puedas observar tu dolor sin que te consuma, y eso cambia todo. Porque cuando le das a tu cerebro la posibilidad de ver el trauma desde la calma, desde la compasión, desde un presente regulado y protegido, comienza a tener otro significado esa experiencia. Lo que antes era una película de terror sin salida, se transforma en una historia de resistencia. Es importante
reconectarnos con otra historia, contarnos otra historia de lo que hemos vivido. Y eso es quizás una de las cosas más hermosas de la neurociencia hoy en día. Tu vida puede cambiar porque tu cerebro puede cambiar. Con el tiempo y la práctica consciente, lo que antes era una reacción automática de miedo puede convertirse en una respuesta consciente de autocuidado. Las redes neuronales del trauma no desaparecen, pero pierden su poder dominante mientras se fortalecen alternativas más adaptativas. Eres el arquitecto de tu propia transformación. Hemos llegado al final de este viaje por los fascinantes caminos de tu cerebro, pero es solo el comienzo de tu propia historia de cambio. Hoy la ciencia nos confirma lo que antes solo intuíamos. No estás condenado por tu biología, ese órgano increíble que llevas dentro. Es una obra en constante evolución, y tú tienes las herramientas para dirigir su transformación. Tus pensamientos no solo son ideas pasajeras, son escultores que moldean la materia gris. Tus emociones no son solo sensaciones, son arquitectas que reorganizan tus circuitos. Tus acciones no son solo comportamientos, son albañiles que construyen nuevos patrones. Cada mañana al despertar, tu cerebro te ofrece un lienzo neurológico fresco. Las experiencias del ayer han dejado sus huellas, pero hoy tienen el poder de reforzar los caminos que te sirven, redirigir los que te limitan y crear rutas completamente nuevas. La neuroplasticidad no es solo un concepto científico, es tu superpoder cotidiano. Cuando eliges conscientemente dónde poner tu atención, cuando enfrentas viejos patrones con nuevas respuestas, cuando practicas la compasión hacia ti mismo, estás haciendo mucho más que cambiar tu mente. Estás reconfigurando físicamente tu cerebro. Este es el gran regalo de la neurociencia moderna, la libertad de no ser prisionero de tu pasado. Porque ahora sabemos que hasta los patrones más arraigados pueden cambiar con la comprensión adecuada y la práctica consciente. Si este viaje al interior ha resonado en ti, te invito a compartir este conocimiento con alguien que lo necesite. Suscribirte para profundizar en el fascinante mundo del cambio personal. Recordar que cada pequeño acto de conciencia cuenta, porque la verdadera revolución no comienza ahí fuera, comienza en los billones de conexiones que bailan dentro de tu cráneo, esperando tu dirección consciente.